Buenas tardes, mi nombre es Caterine Marí, somos estudiantes del curso de Psicología Social del grupo 216. En este momento me encuentro con Ginette Paola Bolaños, Laura Valentina Bolaños, Lady Agudelo, Mariana Cardona. Vamos a hacer el foro de discusión de la actividad número 2. Dentro de la actividad se propusieron 3 lecturas. En la lectura número 1, Ginette nos va a contar acerca de cuáles fueron los 3 factores que hicieron posible la creación de la psicología social. Bueno, primero que todo, un factor fue la creencia en que la racionalidad científica podía aplicarse a los objetos sociales, así como la creencia en que la sociedad podía ser gobernada mediante decisiones humanas, y de esta manera fue que se inició la creación del conocimiento social, de la creencia hacia ese conocimiento. Un segundo factor se puede decir que también fue el nacimiento del Estado moderno parlamentario y la democracia que se legalizaba respecto a la opinión pública. Eso hacía pues que así fue que nació el estudio de esta. Y por último, se puede decir que la generación de la economía, también del mercado, hizo que la psicología social sea necesaria para conocer las necesidades y crear necesidades, conquistando algunas preferencias de los consumidores. Esos serían más o menos los 3 factores que hablaba la lectura. Ok, muchas gracias. A partir de la lectura número 2, Laura Valentina, por favor, cuéntanos de qué manera la psicología social latinoamericana respondió a las necesidades problemáticas de la época. Laura. Hola, buenas tardes. Claro que sí. Esta lectura se basaba básicamente en el surgimiento de las... Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí ya te estoy escuchando. Hola, Sí, Laura, ahí te estamos escuchando. hola. Bueno, dale, gracias. Buenas tardes. Como les decía, esta letra se basa básicamente en el surgimiento de la sociedad de América Latina, ya que aunque el proceso tardó un poco más en iniciar por diferentes razones, pues que no permitían que esta despegara como tal, se hizo un cambio con el tiempo y los psicólogos sociales plantearon proyectos alternativos para que se diera el desarrollo de esta disciplina. Y asimismo, se formó como un agente de cambio social que se ha tenido grandes y significativos cambios en todos los últimos años. Esto ha permitido pues que esta se posesione como un área del saber reconocida, además de ser muy necesaria. A pesar de los errores pasados, se ha logrado un desarrollo propio con unas características muy significativas que se han basado en las prácticas desde el rol como psicólogo profesional, y primeramente se han identificado los problemas que enfrentaba América Latina en su época, el cual ha afectado problemas políticos, sociales y económicos de la historia. La sociedad ha sido caracterizada también por la desigualdad, la economía, la discriminación, la falta de oportunidad laboral, la educación de salud, la violencia, entre otros. Sin duda, esto ha generado un gran impacto pues, en la sociedad, y es así como el surgimiento de la psicología social llega a enfrentar todas estas necesidades y a cambiar la crisis a partir de una actitud crítica y significativa con su aporte. Esa es mi intervención por el momento, compañera. Vale, Laura, muchas gracias. Ahora, Laura, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las principales características de los desafíos éticos que se enfrenta la psicología social en Latinoamérica en la actualidad? Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, es relacionar con características que hacen parte del paradigma emergente, pues ya que aquí se destacan algunas particularidades, como lo expresó Montero en 1994, que es reconocer la psicología como una ciencia histórica donde la verdad absoluta no existe, sino que existe una verdad histórica,
ya que se basa en la realidad y una construcción cotidiana que enfrenta pues diferentes aspectos personales, sociales, económicos, cambios sociales que son productos de grupos y de las comunidades. Entonces, a raíz de esto, el ser humano tiene un carácter activo como constructor de su propia realidad, donde el conflicto hace parte de las acciones humanas. Es por esto que esto influye y debe ser pues tenido en cuenta, y el objetivo de la psicología y la relación entre los individuos con su vida cotidiana. Entonces, la percepción también se debe tener en cuenta que es un carácter engañoso. Esa es mi intervención. Muchas gracias por tu pregunta. Laura, muchísimas gracias. Ahorita vamos a hablar acerca de la lectura 3, donde Lady Joana nos va a hacer una pequeña introducción acerca de la lectura. Claro que sí, compañera. El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Esta lectura nos habla de que el quehacer de la psicología social en Colombia debe responder a los cambios históricos que se presentan en el contexto social. Es decir, que sus metodologías y marcos conceptuales de análisis deben responder a los problemas inmediatos de la sociedad contemporánea y a su vez construirse con base a estos. Además, debe reconocer cómo se aborda el contexto y la realidad del país dentro de la producción de conocimiento de los psicólogos sociales en Colombia. Estos tienen un papel como conformadores de saberes y deben involucrarse en comprender la relación entre sujeto y sociedad. Los psicólogos sociales han desarrollado aportes teóricos y prácticos para su ejercicio profesional en dos vías principales. La primera, una psicología propia relacionada con los pueblos originarios de corte colonial y práctico, que se piensa en clave a la realidad latinoamericana. Y la segunda, una psicología relacionada con el conflicto social y armado, ligada a la realidad nacional, que se piensa en clave de la intervención psicosocial y comunitaria. La lectura también nos menciona que el papel del psicólogo social en la realidad colombiana es un tema de gran relevancia. La relación entre la realidad como objeto de estudio e intervención y el quehacer del psicólogo social convoca a una reflexión profunda sobre su rol profesional. Esa es mi intervención por el momento, compañero. Lady, muchísimas gracias, pero tengo una pregunta. ¿Qué aspectos pueden ser destacados en el quehacer del psicólogo social? Entre estos aspectos podemos destacar tres. El primero, que el psicólogo social contribuye a dar contenido y forma a la realidad mediante la conformación de núcleos de saber. Estos núcleos alimentan conceptualizaciones sobre lo social, lo cultural, lo individual, lo ético y lo político. La segunda, que los psicólogos sociales desarrollan aproximaciones conceptuales y metodológicas para comprender la realidad en la que están inmersos. Y tres, el psicólogo social reflexiona sobre su papel y su influencia en la realidad. En conclusión, el psicólogo social desempeña un papel crucial al analizar, comprender y transformar la realidad colombiana desde una perspectiva comprometida y reflexiva. Muchísimas gracias. Vale, Lady, muchísimas gracias a ti. Mariana, tú por favor me puedes colaborar. ¿Cuál es el rol del psicólogo social en la comunidad? Claro que sí, compañera. Buenas tardes. Teniendo en cuenta la lectura, se puede concluir que el papel del psicólogo social se basa en responder a los diferentes cambios históricos de la comunidad, basándose siempre en sus propios marcos teóricos. Conviene recalcar que tales marcos deben de resolver de manera inmediata los problemas que se presentan en la sociedad simultánea. El psicólogo social es un intermediario, el cual una de sus funciones principales es establecer una relación con la realidad social en todo sentido, incluso en lo emocional. Muchas gracias. Mariana, muchísimas gracias a ti. Y por último, voy a hacer una reflexión acerca de cómo estas tres lecturas influyen en nosotros como estudiantes de psicología. Como estudiantes de psicología, estas tres lecturas me permiten reconocer la importancia de mi labor en la promoción de la justicia social, la resolución de conflictos y la promoción de la salud mental en aquellas comunidades que son más vulnerables. Recordemos que las comunidades más vulnerables se ven más afectadas en la parte emocional.
ya debido a los diferentes conflictos que se viven tanto internamente a nivel familiar como a nivel de comunidad o sociedad. También me brindó herramientas y perspectivas más sólidas para diseñar e implementar intervenciones efectivas que me permitan abordar las necesidades específicas de las comunidades colombianas. Recordemos que siempre nuestro proceso psicológico o nuestro abordaje terapéutico se debe tener en cuenta el aspecto en el entorno, se debe tener en cuenta el entorno en el que se desenvuelve el individuo, ya que muchas veces el entorno afecta su parte de la salud mental, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Caterine Marí, somos estudiantes del curso de Psicología Social del grupo 216. En este momento me encuentro con Ginette Paola Bolaños, Laura Valentina Bolaños, Lady Agudelo, Mariana Cardona. Vamos a hacer el foro de discusión de la actividad número 2. Dentro de la actividad se propusieron 3 lecturas. En la lectura número 1, Ginette nos va a contar acerca de cuáles fueron los 3 factores que hicieron posible la creación de la psicología social. Bueno, primero que todo, un factor fue la creencia en que la racionalidad científica podía aplicarse a los sujetos sociales, así como la creencia en que la sociedad podía ser gobernada mediante decisiones humanas, y de esta manera fue que se inició la creación del conocimiento social, de la creencia hacia ese conocimiento. Un segundo factor se puede decir que también fue el nacimiento del Estado moderno parlamentario y la democracia que se legalizaba respecto a la opinión pública. Eso hacía pues que así fue que nació el estudio de esta. Y por último, se puede decir que la generación de la economía, también del mercado, hizo que la psicología social sea necesaria para conocer las necesidades y crear necesidades, conquistando algunas preferencias de los consumidores. Esos serían más o menos los 3 factores que hablaba la lectura. Ok, muchas gracias. A partir de la lectura número 2, Laura Valentina, por favor, cuéntanos de qué manera la psicología social latinoamericana respondió a las necesidades problemáticas de la época. Laura. Hola, buenas tardes. Claro que sí. Esta lectura se basaba básicamente en el surgimiento de las... Hola, ¿me escuchas? Sí, ahí ya te estoy escuchando. Hola. Sí, Laura, ahí te estamos escuchando. Hola. Bueno, dale, gracias. Buenas tardes. Como les decía, esta letra es básicamente en el surgimiento de la sociedad de América Latina, ya que aunque el proceso tardó un poco más en iniciar por diferentes razones, pues que no permitían que esta despegara como tal, se hizo un cambio con el tiempo y los psicólogos sociales plantearon proyectos alternativos para que se diera el desarrollo de esta disciplina. Y asimismo, se formó como un agente de cambio social que se adapta en los grandes y significativos cambios en todos los últimos años. Esto ha permitido pues que ésta se posicione como un área del saber reconocida, además de ser muy necesaria. A pesar de los errores pasados, se ha logrado un desarrollo propio con unas características muy significativas que se han basado en las prácticas desde el rol como psicólogo profesional, y primeramente se han identificado los problemas que enfrentaba América Latina en su época, el cual ha afectado problemas políticos, sociales y económicos en la historia. La sociedad ha sido caracterizada también por la desigualdad, la economía, la discriminación, la falta de oportunidad laboral, la educación de salud, la violencia, entre otros.
Sin duda esto ha generado un gran impacto pues en la sociedad y es así como el surgimiento de la psicología social llega a enfrentar todas estas necesidades y a cambiar la crisis a partir de una actitud crítica y significativa con su aporte. Esa es mi intervención por el momento, compañera. Vale, Laura, muchas gracias. Ahora, Laura, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las principales características de los desafíos éticos que se enfrenta la psicología social en Latinoamérica en la actualidad? Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, es relacionar con características que hacen parte del paradigma emergente, pues ya que aquí se destacan algunas particularidades, como lo expresó Montero en 1994, que es reconocer la psicología como una ciencia histórica donde la verdad absoluta no existe, sino que existe una verdad histórica, ya que se basa en la realidad y una construcción cotidiana que enfrenta pues diferentes aspectos personales, sociales, económicos, cambios sociales que son productos de grupos y de las comunidades. Entonces, a raíz de esto, el ser humano tiene un carácter activo como constructor de su propia realidad, donde el conflicto hace parte de las acciones humanas. Es por esto que esto influye y debe ser pues tenido en cuenta, y el objetivo de la psicología y la relación entre los individuos con su vida cotidiana. Entonces, la percepción también se debe tener en cuenta que es un carácter engañoso. Esa es mi intervención. Muchas gracias por tu pregunta. Laura, muchísimas gracias. Ahorita vamos a hablar acerca de la lectura 3, donde Lady Joana nos va a hacer una pequeña introducción acerca de la lectura. Claro que sí, compañera. El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Esta lectura nos habla de que el quehacer de la psicología social en Colombia debe responder a los cambios históricos que se presentan en el contexto social. Es decir, que sus metodologías y marcos conceptuales de análisis deben responder a los problemas inmediatos de la sociedad contemporánea y a su vez construirse con base a estos. Además, debe reconocer cómo se aborda el contexto y la realidad del país dentro de la producción de conocimiento de los psicólogos sociales en Colombia. Estos tienen un papel como conformadores de saberes y deben involucrarse en comprender la relación entre sujeto y sociedad. Los psicólogos sociales han desarrollado aportes teóricos y prácticos para su ejercicio profesional en dos vías principales. La primera, una psicología propia relacionada con los pueblos originarios de corte colonial y práctico, que se piensa en clave a la realidad latinoamericana. Y la segunda, una psicología relacionada con el conflicto social y armado, ligada a la realidad nacional, que se piensa en clave de la intervención psicosocial y comunitaria. La lectura también nos menciona que el papel del psicólogo social en la realidad colombiana es un tema de gran relevancia. La relación entre la realidad como objeto de estudio e intervención y el quehacer del psicólogo social convoca a una reflexión profunda sobre su rol profesional. Esa es mi intervención por el momento, compañero. Lady, muchísimas gracias, pero tengo una pregunta. ¿Qué aspectos pueden ser destacados en el quehacer del psicólogo social? Entre estos aspectos podemos destacar tres. El primero, que el psicólogo social contribuye a dar contenido y forma a la realidad mediante la conformación de núcleos de saber. Estos núcleos alimentan conceptualizaciones sobre lo social, lo cultural, lo individual, lo ético y lo político. La segunda, que los psicólogos sociales desarrollan aproximaciones conceptuales y metodológicas para comprender la realidad en la que están inmersos. Y tres, el psicólogo social reflexiona sobre su papel y su influencia en la realidad. En conclusión, el psicólogo social desempeña un papel crucial al analizar, comprender y transformar la realidad colombiana desde una perspectiva comprometida y reflexiva. Muchísimas gracias. Vale, Lady, muchísimas gracias a ti. Mariana, tú por favor me puedes colaborar. ¿Cuál es el rol del psicólogo social en la comunidad? Claro que sí, compañera. Buenas tardes. Teniendo en cuenta la lectura, se puede concluir que el papel del psicólogo social se basa en responder a los diferentes cambios históricos de la comunidad, basándose siempre en sus propios marcos teóricos. Conviene recalcar que tales marcos deben de resolver de manera inmediata los problemas que se presentan en las
sociedad simultánea. El psicólogo social es un intermediario, el cual una de sus funciones principales es establecer una relación con la realidad social en todo sentido, incluso en lo emocional. Muchas gracias. Mariana, muchísimas gracias a ti. Y por último, voy a hacer una reflexión acerca de cómo estas tres lecturas influyen en nosotros como estudiantes de psicología. Como estudiantes de psicología, estas tres lecturas me permiten reconocer la importancia de mi labor en la promoción de la justicia social, la resolución de conflictos y la promoción de la salud mental en aquellas comunidades que son más vulnerables. Recordemos que las comunidades más vulnerables se ven más afectadas en la parte emocional, ya debido a los diferentes conflictos que se viven tanto internamente a nivel familiar como a nivel de comunidad o sociedad. También me brindó herramientas y perspectivas más sólidas para diseñar e implementar intervenciones efectivas que me permitan abordar las necesidades específicas de las comunidades colombianas. Recordemos que siempre nuestro proceso psicológico o nuestro abordaje terapéutico se debe tener en cuenta el aspecto en el entorno, se debe tener en cuenta el entorno en el que se desenvuelve el individuo, ya que muchas veces el entorno afecta su parte de la salud mental, ¿vale? Muchas gracias.